Bueno, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Para comenzar con este curso de química, entonces eh, vamos a comenzar primero que todo, pues durante este curso vamos a ver lo que se conoce como química inorgánica, ¿cierto? Entonces, en química inorgánica se ven todos aquellos elementos que no están involucrados con el carbono como tal, es decir, todos los demás elementos de la tabla periódica, ya que en el grado siguiente veremos química orgánica, que es aquella química que se encarga de la química del carbono como tal. Listo. Durante esta química inorgánica trataremos todo lo que está involucrado con la tabla periódica, nomenclatura, estequiometría y algunas conversiones dentro de esa misma estequiometría. Bueno, sucede que para poder manejar estequiometría y balance de reacciones químicas como tal, deben tener en cuenta las unidades de medida. Entonces, ese será el tema con el que vamos a comenzar esta clase. Listo. Sucede que las unidades de medida se encuentran dos sistemas más conocidos, que son el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional es el más utilizado y el sistema inglés suele ser menos utilizado en todo el planeta. Bueno, las unidades de medida surgen debido a la necesidad de calcular y manejar numéricamente las diferentes magnitudes presentes en la naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos de longitud, que fue una de las primeras medidas que se necesitó para la fabricación de diferentes construcciones y de elaboración de diferentes monumentos, se utilizaron como primeras unidades de medida las partes del cuerpo. De ahí es de donde surgen medidas como el pie, la pulgada, el codo, entre otras diferentes medidas que encontramos en los diferentes sistemas. Listo. En química también se manejan diferentes unidades de medida. Siempre las unidades de medida están dadas de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las características que se presenten en esa situación. Listo. Tenemos magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud como tal? Se considera como todas aquellas características que pueden ser medidas. Es decir, cuando nosotros hablamos de la longitud, podemos darle un valor numérico a esa longitud. Cuando nosotros hablamos de volumen, se le puede dar un valor numérico a ese volumen. Cuando nosotros hablamos de temperatura, podemos darle un valor numérico a esa temperatura. Todas las características que tengan forma de dársele un valor numérico se consideran como una magnitud física. Listo. Esas magnitudes físicas se encuentran divididas en dos tipos diferentes, que son las magnitudes fundamentales, que son aquellas que no dependen de ninguna otra medida. Bueno, sucede que las magnitudes fundamentales son únicamente 7 y tienen la característica que únicamente pertenecen a esa magnitud específica. No hay ninguna otra magnitud involucrada con ella. Entre ellas encontramos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la temperatura, a la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y sobre todo la cantidad de sustancia, que es la que nos interesa para la parte química, ya que es la que vamos a utilizar mucho en los ejercicios de química como tal. Listo. Pero también existen las magnitudes derivadas. A diferencia de las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas son aquellas que dependen de dos o más magnitudes fundamentales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esas magnitudes. La velocidad. ¿Por qué decimos que la velocidad depende de dos o más magnitudes? Porque en la velocidad nosotros hablamos de metros y de segundos. Hablamos de cantidad de distancia en un determinado tiempo.
Por lo tanto, está utilizando dos unidades diferentes. Tenemos la aceleración, que nos habla de metros sobre segundos al cuadrado, entonces también nos habla de velocidad y de tiempo en la misma unidad. Incluso el área, que únicamente nos habla de metro, pero este metro está elevado a la 2, lo cual quiere decir que se está utilizando un ancho y un largo de distancia. Por eso está elevado a la 2 para este caso. Entonces todas esas magnitudes que dependen de dos o más unidades diferentes se conocen como magnitudes derivadas. Y de esas sí existen mayor cantidad en todos los sistemas internacionales y de magnitud. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la equivalencia de las unidades. Sucede que para cada una de las magnitudes existen los diferentes extremos, magnitudes muy pequeñas y magnitudes muy grandes que calcular. Entonces era muy complicado manejar una única medida para determinar todas las medidas que tocaba en una sola magnitud. Por lo tanto, se hacen equivalencia de unidades. Listo. Entonces, ¿en qué consisten esas equivalencias de unidades como tal? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que una distancia se puede dar en centímetros, se puede dar en metros, se puede dar en kilómetros, es porque hay distancias muy cortas, tan cortas como la longitud de una célula, y distancias muy largas como la longitud que existe entre la Tierra y el Sol. Entonces, se determinan diferentes factores o diferentes unidades para poder calcular esas medidas. Entonces, digamos, para medidas muy pequeñas tenemos los centímetros, los nanómetros, los milímetros. Para medidas muy grandes tenemos los kilómetros, los decámetros, los hexámetros, entre otros, ¿cierto? Pero esas equivalencias únicamente pueden estar presentes para la misma magnitud. Y podemos hacer una conversión de esas unidades. Es decir, yo puedo transformar centímetros a cualquier unidad de longitud que tenga, sean metros, sean kilómetros, sean milímetros, sean nanómetros. Todo eso se puede hacer gracias a un factor de conversión. ¿Qué es el factor de conversión? Es un método matemático que me permite transformar una unidad en otra equivalente siempre y cuando pertenezcan a la misma magnitud. Listo. Para realizar un factor de conversión debemos tener tablas de equivalencia, las cuales utilizaremos en los ejercicios. Listo. Estas tablas de equivalencia las podemos encontrar en cualquier libro de matemáticas, de química o de física. Yo les voy a mostrar acá algunas en la diapositiva, donde tenemos tabla de equivalencias de longitud, tabla de equivalencias de masa, de presión y de volumen. Podemos encontrar equivalencias de tiempo, equivalencias de la moneda, podemos encontrar equivalencias de área, de cantidad de sustancia, de temperatura. De todas las magnitudes que existen podemos encontrar tablas de equivalencia. ¿Qué nos quieren decir estas tablas? Por ejemplo, un centímetro. Que un centímetro es lo mismo o es igual a tener 0,01 metros, que es lo mismo o que es igual a tener 0,00001 kilómetros, que es lo mismo a tener 0,39 pulgadas, ¿cierto? Es decir, que todos estos valores que tenemos en cada hilerita son iguales a un centímetro, son iguales a esa misma distancia, solamente que están presentes en diferentes unidades. Listo. Ya conociendo o ya teniendo las tablas de conversión y conociendo el factor de conversión, podemos hacer transformaciones de una unidad a otra. Entonces, para ese caso ya podemos ver algunos ejemplos de algunos ejercicios sobre cómo manejar estas tablas. Listo, entonces por ejemplo, vamos a realizar los siguientes factores de conversión. Primer ejercicio.
pasar 22 metros cúbicos a pies. Listo, muy sencillo. Para este caso, nosotros siempre tenemos que empezar con el valor al cual vamos a transformar, que serían los 22 metros cúbicos. Listo. Entonces, esos 22 metros cúbicos los vamos a colocar de primeros. Siempre el valor al que vamos a transformar lo vamos a multiplicar por un fraccionario. Ese fraccionario que va a tener en la parte de abajo tiene que tener metros cúbicos. ¿Por qué? Porque los metros cúbicos que hay en el numerador y en el denominador se deben cancelar para que me pueda quedar transformado en pies. Y en la parte de encima va a estar aquella magnitud o aquella unidad a la cual lo quiero transformar, que para este caso serían los pies cúbicos. Listo. Entonces abajo tiene que existir un valor de metros cúbicos y encima un valor de pies cúbicos. Pero ¿de dónde saco yo estas unidades? Listo. Sucede que esas unidades son las que podemos encontrar acá en la tabla de conversión. ¿Cómo? Me ubico en los metros cúbicos que tengo y me ubico en los pies cúbicos que necesito. Para este caso sería este que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que un metro cúbico equivale a 35,315 pies cúbicos. Entonces, esos son los valores que yo coloco en mi factor de conversión, en mi fraccionario por el cual voy a multiplicar. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que un metro cúbico que sacamos de la tabla equivale a 35,315 pies cúbicos. De esta manera ya queda planteado la solución del ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Este metro cúbico con este metro cúbico se va a cancelar. ¿Por qué? Siempre que tengamos la misma unidad en el numerador y la misma unidad en el denominador, se pueden cancelar, se pueden desaparecer. De esta manera, la solución me va a quedar en pies cúbicos, que es lo que me pide el ejercicio. Hacemos la operación en la calculadora. 22 multiplicado por 35,315 y lo que nos dé lo dividimos entre 1. Para este caso nos va a dar 776,93 y las unidades en las cuales me va a quedar el ejercicio van a ser pies cúbicos. Listo, de esta manera esta sería la solución para este ejercicio. Vamos a mirar otro ejemplo para que nos quede más completo la manera de cómo solucionamos este tipo de ejercicios. Listo. Tenemos pasar 32 gramos a libras. Ojo, siempre se tienen que fijar que las unidades me estén hablando de la misma magnitud. Si hablamos tanto de gramos como de libras, estamos hablando de unidades de masa. Por lo tanto, sí se puede solucionar el ejercicio. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Estos 32 gramos es el dato con el cual vamos a empezar. Entonces, para comenzar a hacer este ejercicio, comenzamos con el dato que nos da y el cual vamos a transformar. Entonces, estos 32 gramos nosotros los vamos a multiplicar por un fraccionario. Listo. Ese fraccionario, ¿qué características tiene que tener? Que en la parte de abajo deben estar los gramos y en la parte de encima aquello a lo que lo vamos a transformar. O sea que para este caso serían las libras. Listo. ¿De dónde sacamos el valor de esos gramos y de dónde sacamos el valor de esas libras? Lo sacamos de la tabla de equivalencias que les anexé en la diapositiva. Entonces vamos a mirar cuántos gramos equivalen a cuántas libras.
Listo. Si nos fijamos, vamos a encontrar que 453,59 gramos tienen una libra. Listo. De esta manera ya nos queda planteada la solución del ejercicio. ¿Qué nos queda faltando? Cancelar las unidades que tenemos y hacer la operación matemática, que sería multiplicar este 32 por 1. Entonces acá multiplicaríamos y lo que nos dé lo dividimos entre 453,59. Listo. Si hacemos esta operación, vamos a tener que la solución serían 0,070 libras. Listo. De esta manera quedaría ya solucionado el ejercicio para este caso. Listo. Recuerden que siempre los valores que colocamos en estos fraccionarios los sacamos del valor de conversión. Se los voy a mostrar acá para que los tengan claro. Entonces, una libra equivale a 453,59 gramos. Ustedes me dirán, pero ¿cuál de todos los datos que tenemos acá puede utilizar? Pueden utilizar cualquiera, desde que manejen adecuadamente la tabla. Digamos, si yo fuera a utilizar acá, ¿qué podría decir? Que 2,20 por 10 a la menos 3 libras equivale a 1 gramo. También podría decir que 1000 gramos equivalen a 2,2046 libras. Podría decir que 1 por 10 a la 6 gramos equivale a 2204,6 libras. Podría decir que 28,349 gramos equivale a 0,0625 libras. Con cualquiera de los factores que acabé de nombrar, tenemos que llegar a la misma solución siempre. Listo, vamos a visualizar un último ejemplo para que nos quede claro este tema como tal. Entonces, para este caso vamos a pasar de centímetros a millas. Listo. ¿Con qué dato comenzamos nosotros? Con estos 450 que se nos está presentando en el ejercicio. Entonces decimos que 450 centímetros lo vamos a multiplicar por un fraccionario. Ese fraccionario tiene que tener centímetros en la parte del denominador para poder cancelar, y en la parte de encima deberá tener millas para que nos quede transformado en esa unidad. ¿De dónde sacamos estos valores que vamos a colocar en este fraccionario? Del factor de conversión que teníamos en la tabla. Bueno, si observamos, vamos a encontrar que un centímetro equivale a 6,21 millas. De esa manera ya nos queda planteado la solución del ejercicio. ¿Qué nos queda faltando? Cancelar centímetros con centímetros para que la solución nos quede en millas. Y hacemos entonces la operación. Decimos que 450 lo vamos a multiplicar por 6,21 y lo vamos a dividir entre 1, lo cual nos dará 2794,5 millas. Y para este caso, esta sería la solución del ejercicio planteado. Listo, muchachos. Con eso terminaríamos la clase de hoy. Espero que tengan un feliz día y nos veremos en una próxima ocasión.